Hola amigos del canal de YouTube de Webpositor, soy Elisa Torrebrosa y en este vídeo voy a intentar despejar contigo una duda que habitualmente nos hacen los clientes y que estoy convencida que en más de una ocasión tú también te has planteado. Ahí voy. ¿Cuál es la extensión idónea del contenido de una web? ¿Piensas que será suficiente con 150, 300 palabras o por el contrario es mejor hacer textos más largos porque crees que cuanto más escribas más vas a vender? Interesante, ¿verdad? Pues bien, en este vídeo vamos a hablar de cuándo funciona un texto corto y cuándo funciona un texto largo, qué factores son determinantes para ver qué extensión es la más idónea y recursos que también pueden serte muy útiles. Y como siempre, ejemplos que van a ilustrar y hacer más claro toda la información. Bien, pues si estás en este vídeo, imagino que será que te interesa el mundo de la redacción persuasiva y el copywriting, como a mí. Pues bien, te emplazo a que te suscribas a nuestro canal y le des a la campanita para activar todas las notificaciones y así estarás al tanto de todos los vídeos de copywriting que publiquemos, pero también los vídeos de SEO, marketing digital, legalidad, CRO, todas esas disciplinas y vas a tener muchos recursos para que tu negocio online funcione. No me enrollo más, vamos al vídeo y vamos a intentar despejar esa gran duda existencial. En muchas ocasiones se ha considerado que el texto de una página web realmente no es importante porque lo que importa, lo que prima son las imágenes, ¿verdad? Digamos que pensamos que la gente no lee, pero si eso fuera así, cuando diseñamos una página web simplemente rellenaríamos los huecos destinados para el texto con un lorem ipsum y nos quedaríamos tan tranquilos. Realmente la gente sí que lee y el texto nos va a ayudar a aportar más información de ese producto y si encima todos los elementos están bien hilados y utilizamos el copywriting, eso va a empujar a que el usuario al final acabe comprando un producto o un servicio. Entonces, una vez que tenemos claro que los textos sí suman en una página web, hay que hacerse la siguiente pregunta, que es la gran duda existencial, ¿no? ¿Los textos deben de ser cortos o deben de ser largos? Pues bien, desde mi punto de vista no tiene mucho sentido hacer esa valoración en función de números y de cantidades, sino más bien pensando desde una visión más estratégica y poniéndonos en la piel de nuestro público, conociendo cuál es el objetivo de ese texto y también, importante, conociendo el canal en el que lo vayamos a distribuir, aunque vamos a ver otros aspectos a lo largo de este vídeo. No importa si un texto sea largo o corto, lo importante es que cada palabra que utilices sume realmente y que logres conectar y enganchar a tu público desde el principio hasta el final. Eso es lo importante y también lo más difícil. ¿Cuándo te recomiendo que utilices textos largos? Pues bien, toma nota. En primer lugar, cuando quieres incluir muchos detalles de un producto o un servicio porque necesitas dar a tu potencial cliente muchos argumentos para que al final acabe comprando ese producto. Otro aspecto importante, cuando necesitas dar razones, pero también necesitas que el texto sea extenso para intentar frenar esos posibles obstáculos que están dificultando la venta de ese producto. En ese punto te recomiendo que, como tienes un lienzo muy grande para escribir, intentes siempre empatizar con el público, conocer cuáles son sus preocupaciones e intentar conectar a través de tu texto con sus emociones, presentando tu producto como la solución a ese problema. Otro aspecto importante para crear textos extensos son los artículos que tratan un tema de una forma muy generalista, porque lo que pretendemos a través de ellos es formar a nuestro potencial cliente para que conozca más sobre un determinado tema que sí que le interesa, pero no lo conoce demasiado, con el objetivo de que vea que ese producto que le ofrecemos es interesante introducirlo en su vida y ya cuenta con información cualificada para tomar esa decisión. Además, esos textos que son muy extensos son muy buenos para trabajar las técnicas de redacción SEO y también para incluir ahí todas las intenciones de búsqueda que ayuden a que esa respuesta a ese contenido se posicione mejor en Google. En un texto extenso tengo la posibilidad de mostrar muchos detalles, pero sobre todo importante prestar atención a utilizar el texto para mencionar las características que tiene un producto y sobre todo profundizar en sus beneficios. Os pongo un ejemplo. Si soy una marca fabricante de un vehículo, yo no puedo crear un texto para ese lanzamiento de un nuevo coche, un texto que tenga 300 palabras. Tengo que ir a más porque necesito argumentar todo lo que tiene ese modelo para que al final la gente lo acabe comprando, mezclando tecnologías exclusivas, por ejemplo, y los beneficios que obtenemos conduciendo
ese vehículo. Además, con un texto extenso voy a poder incluir testimonios, elementos de prueba social y de autoridad, que ya os habló mi compañera María en un vídeo anterior del canal, que van a ayudar a que personas que están indecisas y que todavía no han tomado la decisión de compra, pues finalmente acaben haciéndolo, y al mismo tiempo voy a poder mostrar a personas que están satisfechas ya con la compra que han realizado. Y ahora llega el momento de saber cuándo utilizaremos los textos cortos. Pues bien, un aspecto fundamental es el precio del producto. Si estamos trabajando con un producto que tiene un precio bajo y que no supone una inversión, un desembolso económico muy grande, evidentemente no necesitamos dar mucha información, porque muchas veces ese tipo de productos los compramos por una necesidad o bien por un impulso. Otro aspecto importante, si nuestra web tiene imágenes que realmente venden por sí solas y que son una herramienta de marketing crucial, tampoco necesitamos apoyarnos en textos extensos. En ese punto el texto puede utilizarse para potenciar ciertas emociones, sensaciones que podemos vivir con ese servicio o con ese producto. Aquí os pongo un ejemplo de un hotel de lujo de Alicante, donde las imágenes son increíbles y con los textos nos ayuda a ponernos en la piel de vivir esa experiencia de un hotel balinés, cómo nos sentiríamos en él. Por otra parte importante, si tenemos textos en nuestra página web que realmente son textos un poco en páginas de transición, como por ejemplo los formularios de contacto, no es necesario tampoco explayarse. Eso sí, que un texto, por ejemplo, de un formulario sea breve no quiere decir que no podamos darle personalidad a ese texto. Por ejemplo, en Webpositor, nuestro formulario de contacto es realmente una conversación virtual, donde a través de una serie de pasos hacemos una serie de preguntas muy rápidas, muy directas, para que el usuario responda y nos dé información que nos ayude a ofrecerle una oferta más personalizada. Y finalmente, otra opción que tenemos para hacer los textos más breves es si ya conocemos al usuario. Si esa persona a la que mandamos un mensaje o un texto ya nos conoce, tampoco tendremos que mostrar características y otros aspectos que hemos tratado en otro momento. Seamos directos, vayamos al grano y no le liemos más de lo habitual. Pues bien, el ejemplo fundamental lo podemos encontrar en las newsletters. Si yo recibo una newsletter de una marca a la que me he suscrito todas las semanas, evidentemente con un texto breve, que simplemente indique un buen asunto, un buen titular, un breve texto que explique la promoción y una llamada a la acción potente con una imagen creativa, estaría listo. ¿Cuáles son los factores que determinan la extensión de un texto? Pues bien, desde mi punto de vista son 5. Por una parte, el precio, el objetivo de ese texto, cuál es el público al que dirigimos ese contenido, el canal en el que lo vamos a difundir y también la competencia. Comencemos con el precio. Evidentemente, como ya hemos visto antes, no es lo mismo, por ejemplo, comprar un paquete de folios que comprar un coche de alta gama, ¿verdad? Digamos que cuando un producto tiene un precio bajo, normalmente no nos va a costar comprarlo y por tanto tampoco necesitamos muchos argumentos para tomar esa decisión. Por el contrario, si ese producto sí que tiene un precio elevado, vamos a tener que tomar una decisión de invertir mucho dinero y por tanto pueden aparecer frenos que nos impidan tomar la decisión final de compra. Es ahí donde tenemos que crear textos extensos donde hablemos de detalles, ventajas, características, ejemplos, pongamos resultados de lo bueno que es nuestro producto porque hemos hecho estudios, mostremos testimonios de personas que lo han probado, aparezcan imágenes mezcladas con vídeos que ayuden a resumir toda la esencia de ese producto. Ahí tenemos que darlo todo porque realmente sí es importante. Además, por ejemplo, cuando queremos invertir en un producto que es caro, por ejemplo, un ordenador de alta gama o, por ejemplo, contratar un máster, por ejemplo, ahí sí que muchas veces la información es crucial porque vamos a comparar entre distintas opciones y esa información al final va a ser clave para que nos decantemos por una opción o por otra. Continuamos, vamos a hablar del segundo factor que es determinante a la hora de decidir la extensión de un contenido, que es el objetivo. Siempre que te pongas a escribir un texto, piensa primero en el objetivo, ¿de acuerdo? ¿Para qué vas a utilizar ese texto? Por ejemplo, si vas a hacer un texto que buscas con tu mensaje, buscas una respuesta directa, inmediata por parte de ese usuario, no te vayas por las ramas y da un mensaje muy rápido, directo, con un texto breve.
Te pongo un ejemplo. Imagínate que tienes una web especializada en hacer reformas de cuartos de baño y has decidido crear una página de registro para que la gente deje sus datos, su correo electrónico y su nombre, y a cambio se descargue un ebook donde hables de cómo reformar un cuarto de baño para que parezca el doble de grande. Pues bien, ese texto simplemente tendría que responder a las instrucciones que tiene que hacer para conseguir esa descarga y qué va a conseguir con ese ebook y cómo le va a ayudar. Simplemente no necesitas más información. Y por otra parte, evidentemente, como hemos dicho a lo largo del texto, si tu objetivo es dar muchas razones para que alguien acabe comprando ese producto, debes de utilizar el texto extenso para intentar responder a todas las posibles dudas y generar confianza y transparencia con tu contenido. Y ahora vamos a ver en el ordenador otro aspecto importante a la hora de valorar el objetivo. Otro de los objetivos que podemos tener cuando creamos textos extensos es educar a a nuestro público para dar a conocer los usos que puede tener un determinado producto y así que él tenga una información cualificada para que decida que realmente ese producto que le estoy ofreciendo necesita incorporarlo en su vida. Os voy a poner un ejemplo de cómo lo hace ING Direct. ING Direct, como todo banco, tiene una serie de productos. ¿Qué sucede? Que muchas veces los productos relacionados con finanzas, con ahorro, con inversión, no gustan demasiado y son temas que nos resultan muy complejos. Entonces, a través de los textos de su blog, lo que nos ayuda es a tratar conceptos que son básicos desde el punto de vista financiero, pero con un lenguaje llano y explicado de una forma didáctica para conseguir un objetivo, que es que nos interesemos por tener una información que nos ayude a conocer más sobre el mundo de las finanzas y así finalmente ver que hay productos de ahorro y de fondos de inversión que realmente nos pueden interesar. Por ejemplo, aquí tenéis un artículo que nos habla sobre los principales índices bursátiles del mundo y lo que hace es introducirnos, ¿no? ¿Qué es un índice bursátil? ¿Para qué sirve un índice bursátil? Los principales índices bursátiles del mundo, lo va explicando, es decir, me está dando una información, digamos, está actuando como un maestro que me está explicando una lección que probablemente desconozca, pero que tiene una enseñanza detrás. Y al final de lo que es el artículo, muy documentado, lo que nos indica es cómo podemos utilizar esto para invertir, ¿no? Cómo podemos invertir en esos índices bursátiles y nos habla del fondo cartera naranja, que es en realidad uno de los productos de ING Direct. Es decir, de un tema general me ha ido educando para que finalmente considere que el producto que me ofrece realmente es interesante para incorporarlo en mi vida con un texto extenso. El tercer factor es conocer bien a tu público y hacerte la siguiente pregunta: ¿tu público conoce tu marca? Si la respuesta es sí, hay ya una conexión emocional. No necesitas textos largos, mejor textos cortos, como es el caso, por ejemplo, de las newsletters. Por el contrario, si no te conocen, no conoce tu marca, nunca ha comprado en tu tienda, etcétera, etcétera, te recomiendo textos largos, porque a través de esos textos más extensos vas a poder transmitir mejor lo que es tu producto, diferenciarlo de la competencia, mencionar e incidir en cuál es la personalidad de tu marca, reducir esos miedos que están impidiendo que pueda comprar ese producto o tomar esa decisión, mostrar la satisfacción de otras personas. Todo eso es interesante cuando alguien no te conoce. Por ejemplo, si hablamos de aplicaciones para organización del trabajo como Slack, Evernote y otras muchas, verás que cuando entres en su página de inicio los textos siempre son largos, en base a una sencilla razón, es decir, existen muchas aplicaciones similares y un texto largo donde muestres todos los beneficios e incidas en muchos detalles es fundamental para que al final el usuario acabe decidiéndose entre una y otra. El cuarto punto a analizar es el canal en el que vas a difundir ese texto. Como podemos saber, no es lo mismo publicar un texto en una página de inicio que hacerlo, por ejemplo, en una newsletter, ¿verdad? La extensión será diferente. Voy a daros algunas pinceladas que espero que os sean de ayuda. Por ejemplo, si yo lo que quiero es crear comunidad, por ejemplo, a través de Facebook o de Instagram, funcionan mejor los posts que son más extensos. Si lo que deseo es aportar valor con lo que voy a escribir, trabajar bien el SEO por ciertas intenciones de búsqueda y además convertirme en un referente del sector, ahí en tus posts de tu blog te recomiendo que sean textos más extensos, de más de 1000 palabras, porque siempre van a funcionar bien. Por el contrario, si lo que quiero es una comunicación directa, rápida, personalizada,
porque ya conozco al usuario, por ejemplo en el caso de una newsletter, haz un copy que sea breve. En cuanto a la extensión de los textos para una web va a depender del objetivo que pretendamos con cada página. Por ejemplo, para la página de inicio ahí lo tenemos que dar todo, tenemos que dar muchos detalles, argumentar beneficios, establecer elementos de testimonios y de prueba social, etcétera, etcétera, porque la información va a ser crucial para que un determinado cliente acabe considerando la compra de nuestro producto y no el de la competencia. Sin embargo, por ejemplo, si tenemos un e-commerce y tenemos una página de categoría de un determinado producto, no necesitamos textos muy extensos porque el usuario cuando llega a esa página lo que quiere es buscar y encontrar ese producto. Por tanto, yo os recomiendo textos más breves, de unas 250 a 400 palabras como mucho, y no más. Otro aspecto, si tenéis una página sobre mí o de empresa y realmente tenéis una historia interesante que contar, os recomiendo que utilicéis la técnica del storytelling, de la que ya hablaremos en próximos vídeos, y hagáis un texto más extenso. Y finalmente, para los textos que sean de transición, como los formularios de contacto, evidentemente utilizaremos textos más breves. Y en las fichas de producto, como veremos en el ejemplo que os voy a poner al final del vídeo, pues os recomiendo siempre tener en cuenta aspectos como el precio del producto, cuál es el público al que os vais a dirigir y cuál es el objetivo un poco de ese texto. Y finalmente el punto número 5 al que también tendréis que prestar atención, y es analizar a la competencia. Siempre hay que hacerlo, pero os recomiendo que reviséis sus páginas, veáis los textos que están realizando, porque en ocasiones puede ser que una empresa de la competencia, como tiene una marca muy consolidada, no esté apostando demasiado por los textos, y vosotros, que a lo mejor sois una empresa más nueva, una marca que la gente no conoce, sí que podéis encontrar ese punto diferenciador en crear textos más extensos que ayuden a potenciar la personalidad que tiene vuestra marca. Así que ahí os recomendaría textos un poquito más largos que vuestra competencia. Siempre analizadla para mejorarla. Vamos a pasar a ver en el ordenador algunos ejemplos, pero antes quiero explicarte algunos recursos que puedes utilizar a la hora de redactar textos largos o bien textos cortos. Comenzamos con los recursos para los textos largos. En primer lugar, cuando creamos un texto extenso es muy interesante utilizar subtítulos a lo largo del contenido que nos ayuden a establecer bloques de contenido y que así sea más fácil saber qué información vamos a tratar. Por otra parte, te recomiendo que utilices listas, viñetas, para crear niveles de lectura y hacer más atractiva la legibilidad y la lectura de ese contenido. Asimismo, además de apoyarte en imágenes, también es interesante utilizar iconos, que como verás en muchas landings son muy habituales para acompañar ese icono representativo con determinados beneficios, y ahí utilizamos nuestro pequeño copy para expresar esa información. Por otra parte importante, aparte de utilizar texto e imágenes, recuerda que tienes vídeos, que tienes otros formatos, también puedes utilizar cajas de texto con fondos de distinto color a la de tu web para expresar ideas que son importantes dentro del contenido, y así que cuando la gente escanee el texto pues vaya directamente a conocer esos aspectos que son importantes. Y también te recomiendo el uso de llamadas a la acción, pero eso sí, no pongas la llamada a la acción al final de un texto, especialmente cuando es un texto extenso, porque nadie te puede garantizar que el lector va a hacer scroll y va a llegar al final de ese contenido. Por tanto, te recomiendo que las anticipes y aparezcan intercaladas a lo largo del contenido para conseguir así dar muchos empujoncitos para que al final la gente haga clic en función de la acción que hayas considerado oportuna. Y finalmente, para los textos cortos te recomiendo siempre que sea realmente directo, que no te vayas por las ramas y que solamente utilices palabras que realmente consideres que son necesarias. Revisa ese contenido y toda palabra que creas que se puede quítala, porque seguramente funcionará mejor ese texto. Haz el texto especialmente visual y por otra parte utiliza frases breves y verbos de acción que siempre funcionan bien. Vamos a ver allá algunos ejemplos de extensiones distintas en función de todos esos factores de los que hemos hablado a lo largo del vídeo. Vamos a hablar en primer lugar, por ejemplo, del texto para una página de categoría de producto. Como podéis ver aquí, esta es la página de un e-commerce de artículos para bebé. Y hemos llegado a una página de categoría de un producto muy concreto. Pues bien, como veis, simplemente necesitamos introducir un breve texto introductorio en la parte alta y después dejamos espacio para todos los productos, que es realmente lo interesante, y al final podemos incluir un breve texto que sea aproximadamente de unas 300 palabras, donde trabajemos palabras clave para potenciar el SEO de la página y no necesitamos nada más. Por el contrario, por ejemplo, tenemos un producto como un ordenador, en este caso de Apple, que nos va a costar un dineral, de verdad, porque vale casi 2.000 euros. Total,
En ese tipo de texto, en esa página de inicio, yo necesito dar muchos detalles de la tecnología y de todas las ventajas que supone este ordenador. Pues bien, como podéis ver, fijaros en cómo lo hace Apple, es decir, nos introduce una imagen grande, textos donde sobre todo destaca los beneficios del producto, habla de aspectos técnicos, y así continuamente, imágenes grandes, diferentes productos en función del tamaño y las pulgadas que tenga. Luego al mismo tiempo nos va incorporando iconos, palabras y títulos en diferentes tamaños para hacer más atractivo lo que es la visualización de ese contenido, pies de imagen para aportar más información con tamaños de letra diferentes, gráficas que nos ayudan a conocer resultados que han ido obteniendo. Y al final incluso de la página de inicio aparecen resultados y las pruebas que se han ido realizando para obtener esos resultados, e incluso hay aspectos a lo largo de la página que nos incluyen también comparativas sobre los diferentes modelos que tiene la marca para ayudarnos también a hacer que la compra sea la indicada en función de los usos que le vayamos a dar a ese ordenador. Y finalmente ponemos, por ejemplo, con iconos algunos aspectos fundamentales sobre el envío rápido, las opciones de financiación, la ayuda o, en el caso de que seamos una empresa, otra serie de aspectos. Como veis, en este caso tenemos que dar el resto y sí que han creado un artículo, un contenido para esta página de producto especialmente extenso. Ahora, en el siguiente ejemplo, vamos a hablar de las fichas de producto y cuál es la extensión más adecuada. Como hablábamos antes a lo largo del vídeo, uno de los factores era el precio del producto. En este caso he elegido un producto que tiene un precio que no supera los 10 euros y por eso podríamos pensar que no necesitamos una ficha de producto con un texto muy extenso, ¿verdad? Pero en este caso estamos hablando de un producto muy concreto, que es una mascarilla para protegernos del coronavirus. ¿Qué sucede? Que independientemente de que el producto sea económico, realmente no estamos vendiendo un producto que la gente compre porque sea bonito, sino porque la gente lo que busca es un producto que le ayude a protegerse y a mejorar su salud. Por tanto, sí que es importante que la información que aportemos sea más extensa y aportemos más detalles. Además, os he elegido dos marcas diferentes. Por una parte, un producto similar en una página que a lo mejor la marca no la conocemos del todo, y también hemos elegido una ficha de producto para un producto, el mismo producto, pero en una marca que todos conocemos, como es el Corte Inglés. ¿Qué sucede? Que en ambas páginas la ficha de producto, el contenido es extenso. En el caso de esta marca, de Fisura, lo que han hecho ha sido trabajar mucho lo que es la personalidad, su personalidad como marca dentro del contenido. Y han creado un texto extenso donde, además de jugar con las negritas, con aspectos creativos dentro del texto, han jugado con iconos para hacerlo más atractivo, y luego en características técnicas, como veis, hablan de ventajas, de la sensibilidad cutánea, recomendaciones, ingredientes, instrucciones de colocación, instrucciones para el desechado y aspectos que sean importantes. En el caso de la información que nos ofrece la ficha de producto para un producto igual como es la mascarilla en el Corte Inglés, hacen un texto breve al principio, pero luego, como veis, tienen un texto muy extenso que, además de hablar de todas las especificaciones, del cumplimiento de si están homologadas, del cumplimiento de la normativa, nos habla de instrucciones de colocación, retirada de la mascarilla, lavados, inspección visual, recomendaciones de uso. Como podéis ver, dos productos que son económicos, pero ha sido el ponerse en la piel del público y qué es lo que espera cuando va a comprar ese producto lo que nos ha hecho que el texto sea más extenso. Llegamos al final del vídeo, espero que te haya gustado y sobre todo que los consejos que te acabo de dar te sean de utilidad para determinar con facilidad cuál es la extensión idónea para un contenido. Eso sí, como hemos visto, no lo hagas ya desde un punto de vista numérico, sino pensando en tu público y en el objetivo de ese contenido. Si te ha gustado el vídeo, ya sabes, dale a me gusta. Y nada, por aquí vas a tener más vídeos sobre copywriting y redacción digital para que los apliques en tus proyectos. Hasta un próximo vídeo.